Bien, ingeniero José Pilco, tenemos el agrado de presentarle el funcionamiento de los sensores, en este caso el sensor de temperatura, para lo cual vamos a utilizar el sensor DHT11, que es un sensor de temperatura y humedad. Primeramente lo utilizaremos para la temperatura. El dato que mide es en forma digital. Utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos. Es bastante simple de usar, pero requiere sincronización cuidadosa para tomar los datos. El único inconveniente de este sensor es que solo se puede obtener datos cada 2 segundos. Por lo tanto, eso influirá posteriormente cuando hagamos el acoplamiento con el motor y veremos de que cada 2 segundos tiende a hacer la rotación. La característica principal del sensor de temperatura es que su rango va de 0 a 50 grados centígrados. La precisión de la medición de la temperatura va con un error de más o menos 2 grados centígrados. La resolución de la temperatura va de 0.1 grados centígrados. Ahora procederemos a ver el código fuente. Bien, en el código fuente del sensor de temperatura declaramos la librería DHT11 para poder utilizar el sensor de temperatura. De igual manera definimos una variable del sensor de temperatura DHT11 y el correspondiente pin. En este caso, el pin 10 del Arduino será la entrada de señal del sensor de temperatura. De igual manera, declaramos tres LEDs de color verde, rojo y azul, los cuales serán el LED de mayor valor, medio valor y menor valor. De igual manera, una variable de temperatura para que pueda recibir los datos que se captura del exterior. En la configuración declaramos a los tres LEDs, a LED mayor, LED medio y LED menor, que sean de salida. Configuramos el puerto para leer los datos en la computadora. En el programa principal, primero procederemos a leer la temperatura a través de la instrucción dht.readTemperature y este valor capturado lo pondremos en una estructura condicional. Si el valor de la temperatura es menor a 19 grados centígrados, haremos que se encienda el LED menor, en este caso el LED azul. Si la temperatura está en el rango de 19 a 22 grados centígrados, entonces haremos que se encienda el LED rojo. Y si la temperatura es mayor a 22 grados centígrados, entonces que se encienda el LED mayor, en este caso sería el LED verde. Luego imprimimos el valor de la temperatura en grados centígrados en el display de la pantalla y procedemos a subir. En este caso, el programa se compila, se sube. Acá nos dice que ya se subió y procedemos a ver la pantalla para poder ver que los datos que se están capturando. Lo podemos ver que el valor de la temperatura es 19. Ahora vamos a presentarles la parte física del sensor. En esta parte el sensor de temperatura DHT11, el cual está conformado por una parte plástica de cuadrículas para recibir la humedad, y en esta parte trasera está el circuito para poder captar la temperatura. Entonces, por ejemplo, ahorita vemos de que la temperatura ambiente está a 19 grados centígrados. Por lo tanto, el LED que se va a encender es el LED rojo
o LED medio. Si nosotros queremos un cambio de temperatura, lo que vamos a hacer es introducir en el sensor un cubito de hielo. En este caso vamos a esperar a que el sensor pueda capturar la temperatura del cubo o del agua, del agua fría, para poder bajar la temperatura. Y observamos de que la temperatura del agua, como es fría, hace que el sensor pueda también capturar un valor menor a la temperatura ambiente. Y se ha encendido el LED azul que corresponde al LED menor, ¿no? Ahora vamos a calentar el ambiente donde se encuentra el sensor para que pueda capturar una temperatura caliente. Observamos que al incrementarse la temperatura, el LED mayor o el LED verde se enciende y tenemos una temperatura de 24-23 grados centígrados. En la complementación del sensor de temperatura con el motor, lo único que modificaremos a nuestro código fuente es las terminales del motor. En este caso, declararemos 4 pines para la salida del Arduino al motor, de tal manera que pueda controlarlo en los pines 5, 6, 7 y 13. En la configuración, como ya vemos acá, declararemos los pines de salida para el motor paso a paso de tipo output. Luego, en el programa principal, inicialmente pondremos en cero lógico o el motor sin moverse, con todos sus terminales en cero lógico o en low. Luego, cuando se lea la temperatura, si esta bajo la estructura condicional sea menor a 19 grados, el motor se moverá en el sentido de las manecillas del reloj. Si la temperatura está en el rango de 19 a 22 grados, entonces el motor dejará de moverse. Ahora, cuando la temperatura sea mayor a 22 grados centígrados, entonces el motor se moverá en sentido contrario. Y finalmente imprimiremos el valor de la temperatura. Bien, ahora vamos a visualizar la captura del sensor. Ahora vamos a presentarles en físico. Ahora vamos a complementar el sensor de temperatura con el movimiento del actuador, en este caso que es un rotor, el cual al bajar la temperatura a través de la colocación del agua fría, observamos que el LED menor se enciende, el LED azul, y a la vez el motor gira en sentido antihorario. Y ahora procederemos a elevar la temperatura de tal manera que gire en sentido horario. Bien, para lo cual vamos a proceder a calentar el sensor a través de un simple mecanismo. Y observamos que ya cambió la temperatura a la temperatura ambiente. Y de tal manera que se ha incrementado la temperatura, se ha encendido el LED verde o el LED mayor, y también el motor está girando en sentido horario.